Cuando uno revisa los evangelios y lee nuevamente y medita la palabra en los evangelios, uno no deja de ser muy impactado de ver cómo fue la misión que Jesús ejerció en la tierra, cómo fue su ministerio, qué fue lo que hizo. Y uno dice, cuando uno ve lo que es la iglesia de hoy y lo que muchos de nosotros hemos formado, yo siempre digo que hay veces no hemos formado, sino que hemos deformado. No hemos formado discípulos, sino que los hemos deformado. Porque, porque mucho de lo que es el Evangelio, de lo que enseñó Jesús, nosotros nos hemos apartado de eso. Y hoy estamos reflejándole al mundo un evangelio distinto, como que el quinto evangelio. Eran cuatro evangelios, son cuatro evangelios, pero como que sacamos el quinto evangelio con unas instrucciones totalmente distintas a lo que fue las instrucciones del Señor para la iglesia y para sus discípulos desde un comienzo. Entonces esta mañana vamos a reflexionar en ese tema, las instrucciones para la misión, así le he titulado, y vamos a encontrar esta enseñanza en Marcos capítulo 6 del 7 al 13. Y estaba asombrado de la incredulidad y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús fue de las calles. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. En las otras instrucciones del otro evangelio se habla, dice, porque el obrero es digno de su salario. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieres ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos para el cumplimiento de la misión? Bueno, la podemos mirar ahí por encimita, sin entrar muy a fondo. Uno observa claramente las instrucciones. La primera instrucción que les da es a que salgan. Y arranca de su propio ejemplo. Dice, y Jesús recorría las calles, las ciudades, y los llamó a salir. Jesús nos dio ejemplo de lo que fue la encarnación. Él pudo divinamente haberse quedado en el cielo, seguir mandando los profetas, y el que no se arrepienta se muere, se va para el infierno. Él no tenía que salir de la comodidad de estar sentado a la diestra del Padre y venirse a meterse en nuestro mundo contaminado de pecado, lleno de olor terrible, de maldad, de odios, de amarguras, de divisiones, no tenía que venir a meterse en esto. Y una de las cosas que a veces uno me pregunta como pastor, uno dice, venga, ¿yo por qué tengo que meterme con esta gente? Que me va a herir, que me va a golpear, que me va a traicionar, que me va a ir mal con ellos. Es tan difícil la misión de involucrarse uno con los demás, que el Señor le pide a Pedro que una de las pruebas grandes que él le debe de dar a él, si de verdad lo ama, es que se meta con la gente. El evangelio de hoy en día que hemos predicado mucho no ha sido de salir, sino ha sido de el club santo.
Inclusive hay iglesias que son élites, no entran sino los ricos, o entran los negros, o entran los blancos, o entran los educados, y hemos formado una serie de clubes santos y donde solo élites pertenecen a eso. Y llegamos ahí y llegamos a cumplir nuestros ritos religiosos. Tristemente olvidamos que fue la misión de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. El salir de la comodidad, el entrar en contacto con el que sufre, con el marginado, con el de la calle, con el de la plaza, con el del trabajo, donde estoy, meterme en su mundo y en sus realidades. Eso es lo más difícil del Evangelio. Pero lo más cómodo es estar sentado. Me siento en una reunión y ahora me siento en una pantalla con unos ricos poderosos que sientan al lado mío, una élite, y mandamos un cheque. Eso es muy fácil. Y el Señor lo pudo haber hecho desde el cielo. Pero entre en contacto con los que sufren. Escuche el clamor de los que gritan. Saca un tiempo para ir a un hospital, para ir a un parque, como estamos ahora haciendo aquí en la emisora y con mi esposa y otros. El Señor nos desafió y me dijo: busque el cojo, el manco y el ciego. Deje de estar allá encerrado en una oficina esperando glamour y aplausos y viviendo una espiritualidad fuera de la realidad de la gente que está gritando y clamando, que está desnuda y que tiene hambre. Y por eso la instrucción del Señor de un principio fue: salgan de su comodidad, salgan de sus mundos donde viven y busquen los que sufren y los que necesitan. ¿No le parece muy triste que muchas de las iglesias se han convertido en unos clubes de santos donde se apacientan los mismos toda la vida? Y usted dice: ¿cuántos son? No, llevamos 40 años los mismos 4 gatos. ¿Y cómo es posible? Nos abrazamos, nos besamos, tomamos cafecito, nos apoyamos. 40 años en eso. Dios mío, eso no es el Evangelio. Si usted que me está escuchando está en esa instrucción, le dieron una instrucción equivocada de un quinto evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es: escúchelo en su condominio, escúchelo en su barrio, escuche a esa persona. Padre, ayúdame a salir de mi comodidad para escuchar a ese que está tirado en el camino y ser un buen samaritano. Por eso el Señor habló de esa parábola. Y dijo: el religioso va a cumplir su rito religioso. Yo no tengo que encartarme con los demás. Yo doy mi diezmo ya, pero yo cumplí con mi rito religioso. No, el buen samaritano se detiene, escucha, venda la herida y está con el que sufre y el necesitado. Yo quiero decirles una cosa, mis amigos, que me escuchan. Las personas más infelices y los evangélicos más frustrados y deprimidos son los que viven toda la vida en función de sí mismos. ¿Cómo mejoro el carro? ¿Cómo tengo más propiedades? ¿Cómo tengo más dinero? ¿Cómo expando más? ¿Y cómo tengo más? Esa gente es infeliz y está en un gran peligro, dice, para el infierno, porque el Señor dice: no haga tesoros en la tierra. Cuidado con la avaricia. La avaricia, yo quiero tener más y más y más y más. Digo, ¿cristianos en eso? ¿Dónde está el salir de ese mundo y entrar en contacto con los que sufren y los marginados? Jesús nos dio ejemplo total. Se despojó y vino y se entregó. Y si yo soy discípulo de Jesús, tengo que seguir sus pisadas y su escuela. De lo contrario, estoy en un evangelio equivocado. La segunda instrucción que el Señor les da a ellos es que los manda de a dos. O sea, Jesús comunicó al mundo el concepto de lo que es el equipo, la unidad. Y fueron discípulos que fueron trabajados en su carácter. Él no iba a enviar dos que estaban odiándose, que se estaban peleando, que estaban en chismes, que estaban en murmuración, que eran clasistas, racistas, que eran de élites. Él no podía enviar dos así. Él tenía que enviar dos que fueran modelo de unidad y de amor al mundo.
En esto conocerán el mundo que somos sus discípulos, no por el gran mensaje que tenemos, por toda la formación teológica, por la iglesia y el grupo representativo que yo tengo y el grupo que me creo que es la única élite que va para el cielo. No, en eso no conocerá la gente que somos sus discípulos. Es si nos amamos. Y el Señor se le apuntó a formar 12 individuos, a trabajar en el carácter, en las envidias entre ellos, en los deseos de competencia, de poder, en los racismos, otros que querían destruir a los samaritanos. Ahí había de todo y ellos nos reflejan a nosotros. Pero Él los trabajó su carácter y los envió como un modelo al mundo. Y el concepto de equipo, de unidad, esto es lo que el Señor nos ha pedido que trabajemos en unidad. Cuando uno ve hoy en día las cantidad de comunidades donde nos estamos odiando, donde hemos levantado barreras, donde consideramos que uno es mejor que el otro, que es más santo, más élite, que ellos son la clase más pura que otros. Yo digo, Señor, esto no es lo que le debemos comunicar al mundo. ¿Cómo le vamos a comunicar al mundo comunidades donde no murmuramos, criticamos, donde nos odiamos y nos maltratamos entre nosotros? Esto no es el Evangelio. Y el Señor nos dio ese ejemplo de unidad. Yo salgo con mi señora ahora a compartir el Evangelio. Salimos a las calles. Pero yo no puedo salir con ella si estamos maltratándonos, si estamos odiándonos, si hay deshonestidad entre nosotros, si hay odio, si hay amargura. ¿Cómo vamos a salir así? ¿Qué le vamos a comunicar al mundo? Y el mundo lo que tiene que ver es el reflejo del carácter de la Trinidad en nosotros, de unidad, de amor, que trabajamos en equipo. Ahora, cuando vamos en equipo, en unidad, el Señor dice, pidan donde 2 o 3, si 2 ustedes se ponen de acuerdo y salen, Señor, queremos ver la manifestación de tu poder, queremos ver tu gloria, Señor, respáldanos. El Señor dice, yo respaldo eso, yo respaldo comunidades donde se aman. Mirad cómo se aman, decían los paganos de aquella época, los que no conocían el Evangelio. Ellos eran impactados de ver el amor entre ellos. Entonces, mis hermanos, 2 instrucciones llevamos. Uno, la instrucción de salir. La segunda, el trabajo en equipo. Lo tercero es la autoridad. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Parte fundamental del trabajo en equipo también está ir en la autoridad que el comandante nos ha delegado. Toda potestad me es dada, por tanto vayan. ¿Por qué mucho fracaso hoy en día en la misión? ¿Por qué los demonios se nos ríen en la cara? ¿Por qué nos obstaculizan el avance del Evangelio? ¿Por qué la iglesia está tan replegada y no avanza y no impacta en una sociedad, en una ciudad? ¿Por qué la iglesia llega a ser como arrinconada por los demonios y los demonios se nos burlan en la cara, destruyendo las vidas, llevándolos al suicidio, a la droga, al caos, a la prostitución, al desorden, a la violencia? ¿Por qué? Porque mucho de la iglesia no está sometida a la autoridad de Cristo. No nos hemos sometido a la cruz, no nos hemos sometido a su señorío y no nos hemos sometido a su palabra. ¿Y cómo podemos nosotros ir a enfrentar los demonios y los poderes de las tinieblas de este mundo si no estamos viviendo una vida bajo la autoridad de Cristo? Si no estamos sometidos a su palabra. Cuando vivimos en rebelión es muy complicado. Si en casa nosotros no nos sometemos a las autoridades, los hijos, no hay orden, no hay autoridad en una casa, hay un caos, hay un desorden, cada cual dice lo que quiere, cada cual alza la voz, cada cual hace lo que quiere. Entonces, ¿qué bendición va a haber en una casa así? Porque no hay bendición, porque no hay autoridad y no se respeta la autoridad. Los demonios reconocen
quiénes son los soldados que están bajo la autoridad del comandante. Ellos lo reconocen y por eso le dijeron a unos que estaban ministrando sin la autoridad que Dios les había delegado, vivían en rebelión, eran unas personas que estaban en el camino por ahí sin ninguna sujeción a autoridad, y fueron a sacar los demonios y ellos claramente le dijeron: no, a ustedes no los conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no están bajo autoridad. ¿Quiere usted ver autoridad? Ejerciendo la autoridad en su casa, en su hogar, en su economía y en su vida, y sacando los demonios de su trabajo, de donde quiera que usted vaya. Solo la presencia tuya es autoridad. No tienes que hablar, no tienes que gritar. Jesús donde iba era presencia de autoridad para los demonios y salían de una. Uno sabe cuándo llegó un comandante del ejército. Uno sabe cuándo llegó un general. Y el general no tiene que decir absolutamente nada. Llegó el general de 5 soles y tanto poder que tengo. No tiene que decir nada. Uno sabe que llegó. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo en sumisión a la autoridad. Someteos a Dios, dice la palabra. Dice Santiago. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Resistimos al diablo sin estar sometidos a la autoridad del Señor. Y por eso el diablo se ríe en la cara y dice: yo no me voy, yo no le voy a soltar su hijo, yo no le voy a soltar su economía, no voy a soltar su salud, no voy a soltar eso porque eso me pertenece a mí, porque usted no ejerce autoridad. Entonces la misión de la iglesia de ir y liberar a los cautivos por el diablo y entrar a tomar posesión de territorios que el diablo ha tomado en una ciudad y en un entorno, hoy se ha perdido, mis queridos hermanos. Y uno nota mucho lo que es la falta de fuerza, la falta de empuje de la iglesia, la falta de pisar duro en una ciudad, porque no estamos sometidos a la autoridad. Llegamos a las iglesias y no se respetan las autoridades, no se respeta el liderazgo, no se respeta el pastor, no nos respetamos el uno con el otro. El Señor habla y no respetamos su palabra. Entonces, una persona que viva así va a vivir en mucha ruina. Y muchos no se dan cuenta por qué tantas enfermedades, por qué tanta ruina, por qué tanto problema en su hogar, por qué tantos problemas a todos los niveles. Entonces lo que hacen es echarle la culpa a todo el mundo. Y de pronto lo que el Señor está diciendo es: revisa tu concepto de sumisión a la autoridad de la palabra, a la autoridad que el Señor nos dio y nos delegó. Y creemos lo que Él nos dijo y nos sometemos a la palabra y a su autoridad. Entonces son 3 elementos por ahora que llevamos de lo que es la instrucción. Y usted puede ir chequeando, bueno, cómo estoy y en la comunidad donde estoy y cómo he sido formado, cómo estoy ejerciendo la misión que el Señor me ha encomendado. La cuarta instrucción que el Señor les da es que les dice que vayan livianos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, y no lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y más en la otra instrucción, como dijimos, dijo: el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa esto? Es muy difícil uno ejercer la misión que el Señor nos ha encomendado en este mundo con muchas cargas. Hay gente que vive muy cargada con mucha cosa. Pablo dio la instrucción a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay gente que vive enredada con tanta cosa. Yo encontraba gente a veces en las comunidades, decía: hermano, ya llevo 5 títulos y voy para el cuarto. Dice: venga, ¿cuándo vas a sacar un tiempo para dedicarle al Señor? No, es que estoy ocupado en esto, es que estoy ocupado en otro negocio, y es que tengo otro trabajo y otra responsabilidad, y es que tengo que hacer más dinero, y es que tengo que hacer esto, y es que tengo que hacer esto.
Y las mismas iglesias hoy en día están enredadas con deudas, con problemas, con propiedades, con una cantidad de cosas. Y endeudados. La pandemia sí que cogió a más de una comunidad endeudada, vueltos nada. Entonces, los enredos de la vida no nos dejan caminar livianos para ir y predicar el evangelio. Uno le pregunta a una persona, ¿cuándo tienes un tiempo para salir? ¿Cuándo sacas un tiempo intencionalmente para ir a escuchar a alguien en un hospital, en un parque, en algún lugar y hablar del evangelio? Yo no tengo tiempo, pastor. Escasamente hay gente que llega un ratico, medio escucha la palabra, y eso que a veces ni aguantan, porque ya hoy en día le están pidiendo a los predicadores que prediquen 10 minuticos porque es que la gente está muy ocupada y no tiene mucho tiempo para escuchar. Pegarse a una emisora, ir a escuchar a un predicador hoy en día, no tengo tiempo, pastor. Porque vivimos cargados, preocupados con tantas cosas, y el Señor les está dando instrucción: vayan livianos. Vayan tranquilos, dependan del Señor, ejerzan la fe y vayan y prediquen el evangelio en una forma liviana, con mentes tranquilas, en paz. Muy poca gente en este mundo, supuestamente discípulo de Jesús, hoy tienen tiempo para ir a predicar el evangelio. Muy pocos voluntarios hay. Hay gente que dice: pastor, agradézcame que al menos llegué un ratico a la emisora, al menos llegué un ratico a la iglesia, pero yo no tengo más tiempo porque estoy cargado con muchas cosas. Estos días me decía un amigo, me decía: pastor, yo quisiera eso que usted está haciendo ahora, tener la tranquilidad y la paz para ir a compartir a una persona, pero vivo tan ocupado. Hay gente que se dobletea los turnos, y ni que hablar la gente como vive en Norteamérica, que hacen 3 y 4 turnos para poder sostener su economía, para poder mandar plata. ¿Cuándo van a tener tiempo? Hay gente que yo les decía en una ocasión: bueno, usted no puede sacar un tiempo para Dios. ¿Por qué? Digo: pastor, es que tengo que trabajar una hora extra. ¿Y cuánto le pagan por esa hora extra? No, es que me gano 40,000 pesos. Bueno, yo te los pago y venga pues. Venga y dedícale tiempo a Dios. Venga, dedícale tiempo para servir, para la misión, para la extensión del reino de Dios. Pero hoy en día no hay tiempo. Entonces yo digo: bueno, Señor, ¿cómo hemos sido formados? ¿Cómo hemos sido entrenados? ¿Cuál es el discipulado que hemos recibido? ¿Y cuáles es las instrucciones? ¿Son instrucciones de una nueva cartilla, de un libro por ahí que se inventaron, de una nueva iglesia? ¿Son instrucciones bíblicas? ¿Son instrucciones que vienen del Señor, o de quién es el que me ha formado y me ha instruido? Y parte de esto es que también muchos de las iglesias hoy en día, esto se ha vuelto también un negocio. Entonces se perdió la fe, la dependencia de Dios, ya no hay voluntarios, ya no hay gente que sirva, es plata por todos los lados lo que cuenta en este momento. Y por eso Él dice: no, eso no es. Y Jesús nos dio ejemplo. ¿Qué tal Jesús haber venido aquí a la tierra, ¿no? Y tener una multinacional de montar una panadería, y una multinacional de pescado y de pan, y estaba enredado con una cantidad de barcos pesqueros que compró, y fuera de eso compraron una cantidad de sedes que tenían de carpintería con el papá, y exportaban madera y vendían muebles? ¿Qué tal Jesús en todo eso? No, entonces, bueno, yo no tengo mucho tiempo para predicar, pero de todas maneras, y eso es como que le estamos reflejando al mundo nosotros. No le estamos reflejando al mundo de que vamos de paso, de que cumplimos una misión, un propósito aquí en la tierra, lo que el Señor nos ha encomendado. Y con eso no digo que no tengamos que trabajar, producir, vivimos acá, tenemos que pagar arriendo, tenemos que ser, pero prioridad es prioridad. Sáquele tiempo al Señor y a servirle, porque esa es la misión. ¿Cuántos llevamos acá en la emisora? ¿Llevamos 4?
Llevamos 4, ¿cierto? Bueno, 4 instrucciones y vamos a trabajar, a ver, otra instrucción. Y el Señor les dice a ellos: donde quiera que entren a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál sería el quinta instrucción? Es: no ferié el mensaje. El mensaje no es de promociones, no es para darlo a crédito, no es para darlo al que más dé. No, el mensaje no es para feriarlo. Y lo que el Señor les está diciendo a los discípulos es: lo que ustedes llevan es precioso. Es la vida eterna que se le está comunicando a la gente. Es su destino final. Y el que no lo reciba, salgan de ahí. Sacudan las sandalias de sus pies. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios que están bajo autoridad, en unidad, que trabajan en equipo, que están siguiendo las instrucciones del Señor, son profetas que son agentes de bendición o de juicio donde quiera que ellos vayan. Yo soy de bendición donde soy bienvenido, por el mensaje que llevo, por la unción, por la autoridad, por el respaldo que Dios me ha dado. Pero también donde me rechacen, hay juicio para esa gente. Porque no me están rechazando a mí, están rechazando el mensaje profético que llevo. Y mis queridos hermanos, hoy en día el mensaje se ha devaluado tanto y está tan barato que lo estamos vendiendo a crédito a contado. Le rogamos a la gente: por favor, venga. Cristo está ya desesperado, esperando a ver si tú le escuchas. Por favor, venga, hermano. Y hay gente que le dice a uno: pastor, aquí le estoy haciendo un favor que lo estoy escuchando. Pastor, aquí le estoy haciendo un favor que llegue a la iglesia. Una vez alguien me invitó a predicar y me presentó durante todo el auditorio: aquí está un hermano al cual le estamos dando el privilegio que nos predique. Le dije: venga, ¿el privilegio es para quién? ¿Para ellos o para mí? Pero hoy en día el mensaje es tan barato que comunicamos, de tan poco valor, que le rogamos a la gente que por favor lo reciba. Y uno se siente como por ahí amargado y frustrado: es que me rechazaron, es que no escuchan mi palabra. No, el Señor dice: no, sacuda el polvo de los pies, porque viene juicio sobre esa gente. Porque lo menospreciaron, porque no lo valoraron, porque se burlaron, porque no escucharon la palabra. Y yo quiero decirles una cosa, amigos que me escuchan: que Dios te guarde y guarde mi vida el día que Dios decida: no te hablo más y no te voy a mandar profetas, no te voy a mandar palabra profética que revele palabra de Dios, sino que le voy a mandar puros charlatanes. Hoy, como alguien decía, hoy el evangelio está hoy en día en manos de charlatanes que lo único que buscan en los auditorios es que la gente se ría y que los aplauda y que chistosos y que les den plata. Y no son mensajes que están provocando lloro y arrepentimiento, que están llevando a decir: Señor, esta palabra me ha confrontado, esta es una palabra de juicio para mi vida. Si yo no tomo cuidado con esto, esto va a tener grandes implicaciones. Ya el Señor me mandó un profeta, ya me alertó, y si no pongo cuidado a esa palabra, esto va a traer consecuencias. No. Hoy en día los mensajes: ¿cómo fue el predicador? No, muy chistoso. No, es increíble. Y cómo viste, y cómo se mueve, y las cámaras, y las luces. No, eso es una fantasía, pastor. ¿Y qué habló el Señor? No, pero muy chistoso. Eso fue increíble, cómo nos reíamos y aplaudíamos. ¿Te llevó al lloro? ¿Te llevó al arrepentimiento? ¿Te llevó a tomar decisiones en tu vida? ¿Te llevó a decir: Señor, me has hablado y tengo terror si no obedezco lo que tú me has dicho? Porque es palabra profética. Entonces el Señor le dice a los discípulos:
no vayan a feriarme en el mensaje. El mensaje cuesta, me costó en la cruz. El mensaje vale y tienen un tesoro para vida eterna para los que lo aprecian y también juicio para los que lo rechazan. Entonces, hermanos, por último, es un mensaje que tiene un contenido central. El contenido central del mensaje es, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Ese es el contenido central del mensaje. Y parece que hoy en día como que el mensaje ya es distinto. El mensaje es, vaya dígales que pacten para que se vuelvan multimillonarios. Vaya dígales que den y siembren y van a tener mucho más plata. Vaya dígales, hábleles del evangelio de la avaricia, el evangelio de tener más, el evangelio cómodo, el evangelio de una vida feliz, el evangelio que no cuesta nada, el evangelio de las élites. Ay, mis queridos hermanos, el mensaje lo hemos cambiado. Ya no hablamos de arrepentimiento en los auditorios, no, porque la gente se puede ofender, la gente se puede sentir mal. ¿Cómo le voy a decir a una persona que tiene avaricia, arrepiéntase, hermano, porque si usted sigue con la avaricia, usted se va a condenar? Arrepiéntase, hermano, con ese pecado sexual que tiene, con ese pecado que tiene de odio, de amargura, de orgullo. Esto hay que cambiar, estas conductas. Estos odios entre nosotros tenemos que arrepentirnos porque eso nos trae juicio a nosotros. Tenemos que tomar decisiones frente a lo que el Señor nos ha hablado. Los mensajes hoy en día, ya las invitaciones son: vengan al altar a traer dinero y a pactar. No vengan al altar a llorar y arrepentirnos por nuestros pecados. Ya eso no se ve. Ya eso no se encuentra. Dios mío, cómo hemos cambiado el mensaje. Las instrucciones nos hemos apartado. Es otro evangelio el que estamos predicando. Es el quinto evangelio. El evangelio de la vida cómoda, fácil. De la vida que no nos lleva a un arrepentimiento. La vida de la avaricia, de la prosperidad. Un evangelio totalmente distinto al que el Señor nos instruyó y nos predicó. Y por último, ya no sé cuánto llevamos, creo que séptima instrucción, corta, lo hemos hablado, es: echen fuera demonios y unjan con aceite a muchos enfermos y sánenlos. Ese es el evangelio. El evangelio es sanidad, el evangelio es restauración, es sanar los corazones quebrantados, es abrazar al que nadie abraza, es tocar al que nadie toca. El evangelio trae sanidad en todas las áreas, libera a la persona, la pone a vivir en libertad, le da nueva vida, nueva esperanza. Ese es el evangelio que debemos de predicar y al cual debemos de llamar a la gente. Conozca a Cristo, quien te sana, quien te libera, quien te restaura, pero también que te llama al arrepentimiento, a vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado y establecido. Cuando yo veo todas estas instrucciones, una vez más, yo me pregunto: Señor, ¿qué evangelio he predicado? ¿Cómo me he formado? Tal vez he sido deformado y he deformado a muchos, porque este es el evangelio que el Señor nos enseñó a todos nosotros. Mis amados que me han escuchado esta palabra, haga preguntas usted ahí en su casa. ¿Qué evangelio hemos recibido? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos practicando en casa? Hay autoridad, hay sometimiento a la palabra, hay arrepentimiento, hay confesión, hay perdón, hay unidad entre nosotros. Todo eso traerá sanidad, bendición. El diablo huye a hogares y vidas donde estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra. Que Dios te bendiga. Escucha nuevamente esta canción y prepara tu corazón para que oremos juntos con esta palabra. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre,
el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Padre, pedimos perdón, Señor, porque muchos hemos sido partícipes de un evangelio distorsionado y a través de la historia hemos distorsionado tus instrucciones y cambiamos las instrucciones tuyas por las instrucciones humanas, por instrucciones que no son bíblicas, y hemos desvirtualizado el evangelio, Señor. Y en nuestra propia vida hemos concebido un evangelio errado. Y como decía aquí mi hermano, hemos permitido que alguien llegue con un evangelio incorrecto y le hemos dado bienvenida. Señor, ayúdanos. Padre, yo pido por hogares que han escuchado esta palabra, donde haya rebelión, donde haya falta de sumisión a la palabra, falta de sometimiento a la autoridad tuya, y por eso tienen tanto problema de enfermedades, de ruina. El diablo se les ríe en la cara. Señor, que esta palabra haya llegado a una voz de alerta, de volver a lo básico, de volver a someternos a la autoridad tuya, el respeto mutuo entre las autoridades en casa, en la vida misma.
Padre, yo pido tu bendición para todos los que hemos recibido esta palabra. Ayúdanos a comunicarla al mundo, aquellos que están siguiendo un evangelio errado y que les puede llevar al infierno. Bendíganos, Señor, y bendiga los hogares, las familias, bendíganos con paz, con sanidad. Atamos y resistimos toda tiniebla, Señor, toda oscuridad, toda mentira del diablo en nuestras vidas. Proclamamos, Señor, la autoridad tuya. Nos sometemos a la autoridad de la cruz, de Cristo, y reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Padre, te damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestro hogar. Bendíganos con paz, con salud. Bendíganos con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.